avanzar, para trabajar, y eso es lo que más me interesa por los tiempos que se han acelerado, por los tiempos que se están acelerando, por las cosas que están sucediendo. Entonces, regresemos al punto. El propósito, y hacer dos punticos aquí, el propósito de las parashá, que no quisiera que se perdieran nunca y que haya siempre el tiempo, que organicemos nuestro tiempo y que organicemos las cosas para que podamos estar conectados. Y aunque las cosas vuelvan a la normalidad, o sea, el mundo vuelva a su ritmo, pareciera que ya mañana algunos sectores van a iniciar, tengamos mucha precaución, mucho cuidado, porque eso es lo que ha pasado en otros países y viene la contaminación más grande. Sí, el hombre está más interesado por lo material que por la realidad de las cosas. Y eso es respetable y es considerable, pero ya nosotros también tenemos que ver que la vida es única y tenemos que cuidarnos de todas maneras y mirar las cosas de la mejor manera. Aunque cuando digo cuidarnos, el que nos cuide es el Padre, pero hay que ser precavido y hay que ser claro en muchas cosas, ¿correcto? Entonces, dentro de ese orden de ideas, vamos hoy a hablar del capítulo 1, verso 12 al verso 15 del libro de Santiago. Alguien lo lee, por favor, si hay unas más versiones, lo podemos leer. Entonces vamos a denominarle hoy el tema, ¿qué es el pecado? ¿Correcto? ¿Qué es el pecado? Eh, 15 minutos, por motivo de tiempo, 15 minutos de monólogo y del resto vamos a preguntas y respuestas y aportes. Dale. Juanito, por favor, dale lectura en muchas versiones. Puede ser, no sé, en la textual. Dale lectura, por favor. Hebreos que morir. No, Santiago. Santiago 1, del 12 al 15. Jacob. Jacob, correcto. Ah, pues sí, porque el nombre de él está parafraseado aquí Santiago, ¿no? Y es muy posterior, Santi. Pero la palabra correcta es Jacob. Bueno, Dale. Jacob, capítulo 1, versos 12. Verso 12 al 15. Bendecido el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya superado, recibirá la corona de la vida prometida a los que le aman. Por otro lado, nadie está siendo tentado. Diga, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni él provoca el pecado a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propio Yetzer Hará es atraído y seducido. Más tarde, el Yetzer Hará, cuando ha concebido, engendra pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz muerte. Correcto. ¿Ese es el 15? Sigue, por favor. Sí, ese es el 15. Dale el 16. No cometáis este pecado por ignorancia, amados hermanos míos. 2 puntos. Toda Sigue. buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Fue su voluntad engendrarnos con la Torá de verdad, para que seamos primicias de sus creaciones. Sea notorio, mis amados hermanos, 2 puntos, todo hombre sea tardo para airarse, oyendo más y hablando menos, porque la ira del hombre no es el medio de establecer la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda forma de malicia, recibid con mansedumbre la Torá implantada en vuestro corazón, a fin de Gracias. salvar vuestras almas. Gracias. Ese es el verso 22, ¿cierto? 21 en esta. Correcto. Correcto. Entonces, miren bien el texto y el contexto en el cual el apóstol, porque él es un shalía, aclaro, la palabra apóstol que se traduce del griego, ya
existía en el hebreo, ya había el concepto hebraico de apóstol, que es la palabra shalia, y cada vez que la palabra, por ejemplo, cuando Jacob envía a, a Joseph a mirar, a espiar, a observar y a traerle el reporte de sus hermanos, la palabra enviar es la palabra que traduce ahí shalia. Shalia. Y esa palabra shalia es la que se va a traducir como apóstol. Por eso dice el apostolado de Moshe. Quiere decir que Moshe era como un shalia. O era un shalia, era un enviado. El capítulo 1, verso 1 del libro de Santiago, Santiago Jacob escribe a los expatriados, o sea, la palabra griega es la dispersión, la palabra hebrea es la galut. Esta galut o esta dispersión que al quien este hombre escribe es a las que están hebreos que están dispersos por toda la región, y esta carta se vuelve una carta o un documento general. Al punto donde vamos. Esto es para entrar en contexto de este texto. Como tema, como le he dicho, qué es el pecado y cómo funciona. Por eso el verso 2 dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios. Hay que hacer corrección en esas traducciones. Porque Dios no es tentado ni puede ser tentado por nada. El Eterno no es que tienta. Es una palabra incorrecta. La palabra correcta sería prueba. Si hay una prueba, y la prueba tiene dos propósitos. El que ha probado para ser aprobado, o el que es probado para ser reprobado. Anote esas palabras. ¿Correcto? ¿Cómo es? El que es probado, no tentado, el que es probado para ser aprobado, quiere decir que si tú pasas la prueba, vienes a ser aprobado, pasas un nivel, pasas un punto, enlazas tu vida y te subes del nivel, y al subir el nivel viene otra prueba, no va a terminar la prueba ahí. Toda la vida, mientras estemos en esta naturaleza, va a haber dificultades, va a haber situaciones complejas que se llaman prueba. Pero la prueba tiene el propósito de aprobarte. Pero la misma prueba tiene el propósito de ¿qué? Que si tú no apruebas, entonces repruebas. La prueba te aprueba o te reprueba. Si repruebas, quiere decir que la dificultad que te viene también va a ser más difícil, no va a ser la misma. Aunque no has subido de nivel, y lo más seguro es que bajes de nivel, porque la prueba tiene ese punto. Que la reprobación de algo es que no estás a ese nivel y te bajan de nivel. Bajas de nivel, y al bajar de nivel va a ser más complejo, difícil subir. Es por eso que hay que tener claridad que si alguna persona tiene debilidades de hábitos y cae, vuelve, por ejemplo, el adulterio, la inmoralidad sexual o otro tipo de hábitos, y si tú estás buscando y estás en esa búsqueda espiritual de tu crecimiento espiritual, pero si tú caes, o sea, recaes en tus antiguos hábitos, entonces no creas que te quedes en el mismo lugar. Bajas, bajas, bajas para volver a subir, y por eso es que te cuesta más tiempo, más tedioso, más difícil volver al nivel que estabas. Y es por eso que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser temerosos, tenemos que ser consagrados para poder avanzar en esto. Si tú no pasas la prueba, caes, repruebas, vas abajo. Y tienes que volver a iniciar. Y eso es que algunos no avanzan. Dice, ¿cuántos años tiene el Señor? 20 años. Pero 20 años más caídos que levantados. Más en el suelo que de pies. Claro que el creyente no anda de pies, el creyente anda de rodillas. La única manera de tener una estabilidad es de rodillas. No en cuatro, de rodillas. Esto significa que la manera de avanzar es la manera en la plegaria, en la súplica, en la oración, en la vida de crecimiento. Es la manera de avanzar.
Posiblemente en tus pies o de pies está en una inestabilidad y en esa inestabilidad no te da la fortaleza ni la firmeza de avanzar. Entonces, primer corrección, no es tentar, porque Dios ni tienta ni es tentado por nadie, pero la palabra es probar. Sí hay prueba. Hashem probó a los apóstoles, Hashem probó a los profetas, Hashem probó a los patriarcas, y las pruebas lo que te hacen es eso, te aprueba o te reprueba. Tenemos el primer punto. El siguiente punto, anoten para que puedan preguntar. Dice que si alguno es probado, no diga que de parte de Dios, sino de su propia concupiscencia, traduce muchas versiones que ustedes tienen. Y deberían de tenerle allí las escrituras, porque ese sería nuestras bases. El pivote que yo hablo. Cuando hablo de un pivote, me estoy refiriendo es al fundamento que tenemos que tener. Entonces dice que el que es de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia que se tradujo allí, la palabra es naturaleza, tu naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene de la naturaleza. Dice que tu propia concupiscencia siendo seducida. Ah, la naturaleza es que viene siendo seducida, la seducción viene es allí. ¿Qué es lo que el texto de Santiago o Jacob nos está presentando? Que las situaciones adversas vienen de nuestros propios deseos. Escuchen bien esto. Tu naturaleza, tu cuerpo, no te va a pedir nada de lo que tú no le hayas dado. Nada. Nada es nada. Todo lo que te va a pedir, ¿qué es? De lo que tú le has alimentado, de lo que tú le has dado a tu cuerpo. Entonces, no es que estoy pasando una prueba. La gente se equivoca, la gente dice cosas erradas, equivocadas. No es que estás pasando una prueba. La realidad de esto es que de tu propia naturaleza viene un deseo y ese deseo es que te lleva a probar o a tomar siempre lo que tú ya has tomado. Y eso es lo que te lleva al pecado. Dice aquí, el pecado siendo consumado, o sea que tener el deseo, hasta ahí no has pecado. Depende del deseo. Si estás codiciando, si estás pecando. Pero si estás deseando algo y no lo estás haciendo, no lo estás llevando, aún no has cometido el pecado. Por eso es que el Eterno le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Pareciera que él ya lo había pensado, ejecutar la muerte de su hermano. ¿Sí? Ya le había llegado, lo había cavilado, pero dice, está a la puerta, quiere decir que no había llegado a ejecutarlo. Está a la puerta. Entonces, antes de cometer una falta, siempre está ahí. O sea, nosotros podemos retroceder a esa falta. Antes de hacer una crítica, antes de hacer una murmuración, antes de hablar mal de alguien, antes de robarle a alguien, antes, eso te llega a tu mente, te llega allí. Tú decides pasar esa línea. Por eso estoy hablando esto hoy. Tú decides pasar esa línea. El adulterio no se da de la noche a la mañana. Tú decides, si tú eres un hombre casado, una mujer casada, y alguien te comienza a sonarte la flauta, a apagarte las luces y decir, bueno, puedo, o sea, primero te va a llegar, si eres un creyente y así no lo sea, te va a llegar ese pensamiento, no, eso está mal, vas a violar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y va a haber el alto allí. O sea, el pecado no lo vas a cometer ya que lo cometí. No, no lo va a hacer. Siempre va a haber un alto y tú tienes la reflexión o la capacidad de parar o ceder. Obviamente que la persona que ya está acostumbrada a cometerlo, nunca lo piensa, lo comete. Porque hay gente que primero actúa, luego piensa. No piensa para actuar, sino actúa para pensar, ¿cierto? Primero mete las patas y luego trata de sacarla. Ya está embarrado, ya cuando comete la falta, viene la culpa, viene la carga. Sí, claro, siempre hay una alerta, siempre hay una alerta. Siempre hay un alto que te dice, quieto, quieto. Tu mente, tu espíritu, tus pensamientos. Manda un amigo, manda a alguien. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Siempre hay algo. Nada de esto funciona de la manera que la gente luego dice, no, es que caí,
Ya estoy mal. No, no. Siempre hay algo. Noten bien. Entonces, volvemos al texto. Dice que al ser seducido da luz. O sea, cuando Santiago presenta este argumento, dice que hay una seducción y esa seducción es el deseo. Es la semilla que te produce estas cosas. En general nos produce, porque ninguno, mientras estemos en la carne, siempre vamos a estar en esa dualidad. Vamos a estar en esa condición. Inclusive cuando tú piensas mal de un amigo, cuando piensas mal de tu maestro, por A o B o C o D, o las cualquiera que sean, primero te va a llegar a la mente, ya luego vas a actuar. Siempre va a ser así. Inclusive, como repito, siempre va a pasar que te van a poner la ocasión, la oportunidad. Pues dice, siendo seducido, da a luz. Cuando dice que da a luz, quiere decir en la acción, la ejecución. Y ese que da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, porque hay pecados que producen muerte. Y cuando habla de esa muerte es que se habla de la culpa. La culpa es la que produce esa muerte. O sea, como esa situación que te hace sentir miserable, te hace sentir, como algunos dicen por ahí, esos chorizos al diablo. O sea, conceptos, ¿no? Dice, pecar, reza y empata. O sea, chorizo al diablo. O sea, no. Esa culpa que te produce es que violaste una norma que lo hiciste consciente, que no retrocediste, que no fuiste, no pensaste para actuar, sino que actuaste, ¿sí? Y eso te produce toda esa situación y es por eso que la gente prefiere apartarse, irse de las comunidades o seguir pecando, porque hay un estado que te hace sentir, dice que el cielo se vuelve como cristal. Baruch Hashem. Vamos a abrir aquí, ya se me fueron los minutos, y vamos a abrir aquí las preguntas porque necesitamos aclarar. Esto es para nuestro crecimiento. Necesitamos aclarar cosas. Abran el micrófono, pueden preguntar, aportar y pueden entrar en los detalles. ¿Listo? A ver, los escucho. Maestro, buenas noches, soy Luz. Hola, sí. Maestro, una pregunta, o sea, uno podría entender que la prueba viene por dos caminos. Uno, porque el Eterno quiere probarlo para subir su nivel espiritual, y otro, Sí. porque es consecuencia de su pecado, de su Entonces, naturaleza. ya, sí, me faltó aclarar unas cositas, aunque pensaba la dejé para atrás. No, la prueba tiene un solo propósito, que es tu crecimiento, que es la prueba de tu fe, que es tu caminar. Ya cuando hablamos del pecado es consecuencia, es desobediencia, es castigo. El pecado no es prueba. Mira que no dice probar. Eso está en el verso 13. No dice probar, dice seducido. Cuando es tu naturaleza, la naturaleza no es una prueba, es una seducción. Quiere decir que estamos al límite, quiere decir que nos hemos salido del mandamiento o estamos al borde del mandamiento y por eso ese tipo de sensaciones o de situaciones plus. Gracias por ayudarme a hacer esa claridad. El pecado no es una prueba. Sí, ok, o sea, uno podría decir que la forma de poder enfrentar las pruebas precisamente es pues, la rectificación personal, ¿sí? Y la unión con el Padre. Listo, maestro, gracias. Y tengo otra pregunta, maestro. No sé, ¿por qué si el Eterno es perfecto y nos hizo a imagen y semejanza, nos dejó la naturaleza pecaminosa? Correcto. No es que nos dejó, no es que nos dejó, es como el opositor, y esa es la palabra correcta. Hak Satán quiere decir el adversario, y el adversario está en primera instancia en esta naturaleza como figura, pero está de fondo, que es el deseo, ¿sí? O sea,
Él es perfecto, pero no nos está contando la historia y nos da la narración para mostrar de que pareciera, así lo pongo, y de esa manera lo afirmo, así, que él ya afirmó todo, o sea, ya pasó todo. Si él logró lo que logró, es porque ya lo venció. El bendito sea, ¿sí? Entonces nos da una naturaleza como una circunstancia para vencerla. Si el Eterno está en la posición que está porque ya lo logró, ya lo logró, él logró algo. Y para lograr lo que él logró, justamente para poner este puente, es que nos envía el Mesías en la condición humana nuestra, en la misma situación terrena, en la misma condición nuestra, que para que él pueda vencer, pueda poner por servidumbre, pueda alcanzar. Aquí ya estamos avanzando en cosas buenas. Y al vencer pone el puente, ¿correcto? Para demostrarnos que podemos nosotros y que podemos seguir sus pisadas. O sea que esa naturaleza, que este cuerpo, se nos vuelve como nuestro adversario con el propósito de vencer o ser vencido. ¿Correcto, Luz? Ese es el punto. Entonces podemos ver. O sea, es como un entrenamiento, podría Sí, ser. señora. Por eso, adversario de entrenamiento. Estamos siendo entrenados para eso. Pero recuerda que el entrenamiento no nos debilita, nos fortalece. Así es. Pero podemos ver las dos cosas. Y ahí donde la gente se ha equivocado porque ha visto al enemigo. Dice el enemigo. No, él es un instrumento que para el cobarde es un enemigo porque se siente que hasta ahí llega. Pero para lo otro, lo importante es que podemos, Hak Satan es un instrumento que nos ayuda a fortalecernos, a vencernos a nosotros mismos. ¿Correcto? Baruch Hashem. Gracias, Luz, por eso. A ti. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Por favor, ¿alguien más? ¿Qué pasa si uno no alcanza a pasar la prueba que es enviada por el Eterno? ¿Se estanca? Otra vez. Es Otra decir, vez, señor. las pruebas vienen de parte del Eterno, ¿cierto? O sea, algunas, según este orden 10. Venir de parte del Eterno, no puede haber prueba de otro lado. Es Sí. decir, ¿y qué pasa si uno no...? Pues repruebas. En la escritura hay muchos ejemplos de hombres que han reprobado, pero reprobar no es castigarte, reprobar no es condenarte, reprobar es tener otra oportunidad. ¿Correcto, Andresito? Ok. Que bajas y tienes que prepararte para avanzar con esa prueba. ¿Mm? Pero la prueba tiene que ver siempre con un solo propósito. Dice, y si ustedes miran profundamente toda la línea escritural, dice que lo que he probado es nuestra fe como oro fino. Por eso es que estoy diciendo que el propósito es el crecimiento. Correcto, como alguien puso ahí. Maestro. Sí, te escucho. Maestro, otra pregunta. Claro. Me da pena. No te dé pena de nada. Dale. ¿Quién? Hola, Luz, dime, ¿qué te ibas a decir? Dime, te escucho. Con Edemit. Hola, Eddie, cuéntanos. Te quería preguntar. Ay, perdón. Dime. Sí, More, con Edemit. Maestro, No podemos hablar al mismo tiempo. Sigue. Y ya ahorita pregunto, no te preocupes. A ver, tienen la palabra, por favor. Hello.
Hola Eddie, hola Luz. Bueno, maestro, pregunto yo. Mi pregunta va que si uno puede entender que uno pasa muchas, pues en el contexto de la escritura, las pruebas tienen algunas características, las pruebas que a él le pone, o sea, tienen algunas características. ¿Él evalúa a uno con algunas características según la escritura o...? Entiendo que las pruebas pueden ser a nivel personal, familiar, bueno, miren todas las invenciones. Sí, no. A ver, esos son los conceptos que nos han dado. En el caso de Abraham, esa es la prueba, pero el caso de Abraham es muy específico. Y vamos a ver si mostramos unos dos. Ejemplo, cuando el Eterno le da a Abraham a Isaac, ¿sí? Isaac es el milagro del Eterno para Abraham, el hijo de la promesa. Sí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? De que Abraham cambió la promesa que le dieron, cambió a Isaac por el Eterno. Abraham puso a Isaac por encima del Eterno. O sea, cuando el Eterno le pide que le sacrifique, que le presente a Isaac en el altar, es porque Abraham había cambiado el amor del Eterno por su hijo. ¿Me hago entender? Es por eso que le está pidiendo al hijo, no porque el Eterno sea un Elohim que quiera ver tu sufrimiento y te va a probar por tus hijos, por tu familia. No, Luz, no. Si tú miras, está buscando un equilibrio que él mismo ha cedido, él mismo es consecuente de su situación y ha puesto a su hijo por encima del creador. Y si hay algo que el creador busca y pide, y eso lo digo hoy, es que él está por encima y que él quiere, no porque sea egoísta, ni porque él sea egocentrista, sino porque él lo que busca es que el equilibrio, claro, es que él esté primero. Si está en primer lugar, entonces todo está en regla. ¿Sí me estoy dando a entender, Pati? Luz. Hola. Sí, maestro, sí. Correcto. Sí, te escucho. Sí, gracias, Correcto. maestro. Si tú pones o sea, uno... familia, bueno, mi amor. Señor. Si tú pones a tu esposa, si tú pones a tus hijos por encima de él, entonces estás idolatrándolos a ellos y estás poniéndolos a ellos. Entonces eso es lo que te va posiblemente a pedir, si ese sería el caso. Pero él nunca te va a aprobarte por algo que tú estás haciendo correctamente. La prueba tiene que ver con crecimiento. La prueba tiene que ver con avance. La prueba tiene que ver con eso, que tú te llega la prueba es para que tú la pases y además te va a probar porque tú sabes lo que tú haces, no de otra cosa. En el caso de Jod es lo mismo. Si tú te das cuenta, Jod dice que él sacrificaba, ponía por sus hijos ofrenda y él sabía la condición de sus hijos y él había dejado a sus hijos en esa condición. O sea, si él hubiese corregido las cosas, no hubiese pasado lo que pasó. Tal vez me ha sido otra situación. ¿Me hago entender? Entonces, cuando se toca lo que se toca y los ejemplos que están ahí, es para eso. Es para mostrar que esa es la falla de ellos. Pero si yo corrijo esa falla, no estaría probado por esas áreas. ¿Listo? ¿Luz? Sí, maestro, gracias. Sí. Entendí, gracias. Eso es lo que vamos aprendiendo. ¿Alguien más? Ahora sí, Edemí. ¿Alguien más? Eddie, te escuchamos. Sí, More, buenas noches. Pues sí, eran lo mismo que lo que estaba comentando la hermana. Entonces el Eterno sí nos prueba para el crecimiento, entonces, porque es que yo lo tenía, o sea, en otro, pues yo creía otra cosa, o sea, que por mis actos, mi falla, como yo pensaba también lo mismo de Job, que por él no haber corregido a sus hijos, no haber corregido lo que él tenía que corregir, por eso vino esa prueba, no que fue mandada por el Eterno, sino que por sí sola vino para que él, como consecuencia, para que él corrigiera, ¿sí? Pero no enviada por el Eterno. Yo lo tenía así, yo manejaba ese concepto.
Sí, claro, porque Eddie, dice el texto, el mismo Job dice, todo lo que temí es lo que me ha venido. Por ¿Ah? eso, entonces, esa es mi duda, More, o sea, no logro comprender. Entonces sí, el Eterno sí prueba, o es nuestra propia concupiscencia por nuestras propias faltas que vienen esas pruebas. Bueno, no, aquí hay dos cosas que ya lo he dicho. Una es el crecimiento, que tienes que Sí, tener claro que te va a unir, te va a crecer, y eso es lo que lo llevó a Job. Y otra cosa es la corrección, ¿cierto? Y la sí, corrección, que es nuestra propia falta, o por nuestra falta de corregir las cosas, entonces nos va a llegar a través de la concupiscencia cierto tipo de situaciones que también nos va a llevar al otro punto. Esos son los dos puntos, Eddie, ¿sí? Lo que viene del cielo, que lo único que quiere es promovernos, y lo que no hemos corregido, que de alguna manera también nos va a promover, pero tenemos que entrar en eso tedioso de la corrección. ¿Listo? Si nosotros corregimos y caminamos de acuerdo a la Torah, pues entramos en el camino perfecto del Sadik y alcanzamos mucho más rápido el destino, el propósito de mí. Pero eso lo han hecho pocos. Mire, Isaac es un hombre que tiene una vida perfecta, correcta, pero al final de sus días su hijo le termina corrompiéndole su mente, su pensamiento. Tanto lo afectó a Isaac de su vida correcta, a que su hijo lo corrompió, de que terminó en ceguera. Su ceguera espiritual, física, es una consecuencia de su ceguera espiritual, que hace que el don profético se pierda en él. Aunque el don no se pierde, sino que como si se apagara, pues, porque los dones no se pierden. Dones, regalos son regalos. Pero el don profético que estaba en Isaac, por un tiempo le deja de funcionar. ¿Ya? Inclusive, Eliseo también. Eliseo también hubo un tiempo que el don profético no le funcionó. Entonces, ahí hay unos detalles que uno tiene que mirar. Entonces, ese es el asunto. Hay cosas de la naturaleza que está en nosotros que tenemos que corregir, que nos produce esos deseos y nos va a meter en problemas. Y cuando ya estamos en el tiempo de la corrección, entonces nos va a llevar a un nivel más alto en medio de apegarnos a cosas o de cambiar las prioridades, que esas son las pruebas. ¿Listo? ¿Listo? Por favor, sí, señor. pregunten. Sí, More, gracias. Avancemos. More, pero Hola. entonces buenas noches, uno podría pensar que el crecer es ir despojando al corazón de la idolatría, porque cuando uno piensa en Job, pues también había una religiosidad ahí en él, aunque amaba al Señor, quería cumplir en todo, eh, pensaba que ya pues seguía como lo que consideraba correcto en su corazón, pero realmente había un Dios ahí peleando con su Señor, que era el temor, porque cuando uno lee la vida de Job, bueno, desde la Biblia que yo leo, eh, Job, sí, digamos, no lo hacía por amor, lo hacía por temor, como que él tenía que buscar cómo protegerse haciendo el sacrificio, sin entender que era el Señor el que lo protegía y el que le bendecía. Es decir, aunque amaba a Dios y aunque era un hombre justo, se movía en ese sentido más por el temor que por el amor a Dios. Correcto, Pati. El que lee. Ahí sí, me gustó esa expresión. En la Biblia que leo. Está bonita esa expresión. Y eso es una verdad. Hay un detalle, Pati. Es que Job no es hebreo. Job es del lejano oriente. Lo más seguro es que Job es chino. ¿Ya? Obviamente, al no ser hebreo, no tenía todas las reglas. Y uno, haciendo un pequeño análisis del libro, se da cuenta que si aparece esa palabra, que no es la correcta la traducción, porque la palabra es miedo, y esa palabra miedo se lo traduce como temor. Temor no de reserva, no de honra, no de valorar, sino de lo otro, de lo contrario.
y Jod lo que tiene son miedos, y esos miedos son lo que él hace y presenta todo este tipo de ofrenda basado en el conocimiento que tiene, pensando en buscar una protección. Pero sabemos, y eso es el punto de la corrección que estamos, que el plan perfecto es que lo amemos, y en su amor es que somos protegidos, en el amor, en ese amor genuino, en ese amor verdadero es que somos protegidos, somos amados, si no necesitamos, sino amarlo a Él, y el amor es el que nos hace cumplir, el amor es el que nos hace reverenciar, el amor es que nos hace caminar, el amor hacia Él es que nos produce ese temor a Él. Parece ilógico, pero es lo más correcto. El amor a Él nos produce ese temor a Él, porque lo amamos a Él es que le tememos no de miedo, sino que le tememos, le respetamos, pues la palabra sería, el amor nos produce ese respeto a Él. Cuando uno ama, uno respeta, cuando uno ama, considera, cuando uno ama, eso es lo que Rabbi Shaul dice en 1 Corintios cuando habla sobre la preeminencia del amor. Eso es una realidad, Pat. Gracias. Muy, muy, muy bien. ¿Alguien más? Hola. Sí, señor Oscar, reverencia. El amor produce reverencia, reverenciarlo. Y desafortunadamente todas estas cosas hoy por hoy, o sea, no lanzamos la piedra, pero sabemos que nuestra sociedad se ha corrompido a tal manera que está produciendo todo lo contrario. La sociedad que vivimos está fuera de contexto, realmente. Entonces, por ejemplo, hay gente que ni teniendo la oportunidad ni se acerca a estudiar, y estudiar es un mandamiento, leer es un mandamiento dentro de la Torá, cumplir los mandamientos. Entonces, solamente con decir yo hago o yo practico, o sea, no, tampoco sirve. Necesitamos llevar a la esencia, entonces debe presentar tangiblemente. Y cuando nos llegan las situaciones que a veces lloramos, pero yo no sabía, pero yo no entendía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si se viene advirtiendo, si se viene haciendo, o sea, el amor nos lleva a reverenciar estas cosas. Sabemos que esas son las dos situaciones, esas son los dos puntos básicos de esto, y ya luego cuando el pecado produce, es seducido, da luz la muerte, y la muerte siendo dice el pecado siendo consumado, o sea, ya volviéndonos unos practicantes del pecado, entonces dice que da luz la muerte, y la muerte ya la separación total, que ya vamos a hablar de eso también. Entonces la muerte es un resultado del pecado. La muerte es un ángel, sí, pero es un ángel con un propósito que es por el pecado. Si no hubiese el pecado, no existe la muerte, porque la muerte y la vida van unidas. ¿Listo? ¿Alguien más, por favor? Sí, More. Hola, Deji. Hola, More. Yo pienso que, pues ahorita como estamos también viendo lo de la cuenta del Homer, pega con todo el tema. Digamos, todo tiene que tener un equilibrio, así como está el equilibrio de Geburá con Gesed, cada sefiró se une la una con la otra para ver un equilibrio. Cuando hay ese equilibrio, hay una armonía total y ahí alcanzamos niveles más altos. Claro. Es que si tú te das cuenta, a nosotros nos ha hablado de la izquierda y la derecha. El dicho es bueno o malo en ese mundo dual, pero nunca nos han dicho del equilibrio. Y pareciera que la escritura nos está llevando, porque posiblemente si hacemos las cosas bien, nos podemos creernos y subirnos a la soberbia y al orgullo. O como cuando hacemos las cosas tan mal, nos hace sentir tan pecadores, tan llaga podrida, tan sucia, que dice yo no me merezco, él no se merece, mejor yo me aparto. ¿Cierto? Total. Que somos dos extremos. Y el centro de esto es el equilibrio. Y yo estoy viendo, desde hace mucho rato lo vengo enseñando aquí, que el plan es el equilibrio. ¿Sí? Ni dulce ni amargo, es el equilibrio de las cosas. Y cuando entremos en ese equilibrio de las cosas, nos daremos cuenta. Por eso es que existe un árbol que tenía la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que es la realidad.
Esa dualidad Sí. que esos extremos posiblemente esté equivocado, no posible, está totalmente fuera de contexto. Pero el equilibrio de las cosas nos da el fundamento para irnos corrigiendo poco a poco, ir avanzando Ujú. hacia la meta final. Gracias, Sí. Dejita. Baruch Hashem. Y también, digamos, hay una de las Sefirot que me gusta muchísimo, es Nexa, que es la perseverancia en todo. Digamos, ella es la que me mantiene perseverante en cada paso que yo dé, en cada cosa que decido, en cada cosa, es la perseverancia total, todo el tiempo. No nos podemos dormir en un momento. Correcto, pero para llegar a Nexa, que es perseverancia, tienes que pasar por Tiferé. Ajá, sí, claro, porque es la belleza de todo. Ponerle la armonía para Correcto. perseverar. Tienes que pasar. Digamos que la Entonces, nota bien que perseverancia, ese Tiferé te va a cambiar muchos conceptos sí, para llegar a esa perseverancia. ¿Sí? sí, porque esa perseverancia no puede ser como una esclavitud, sino que sea armoniosa, que sea mi motivación diaria, que sea todo mi empuje. Exactamente. Si no hay una motivación diaria, que es un propósito que yo vengo presentándolo hace rato, ¿sí? Que es Ya se el volvería anhelo. una carga. No se vuelve, porque la perseverancia, cuando tú te vuelves perseverante y tienes la perseverancia, se te vuelve una carga. Solamente con el ahorro es que se vuelve una armonía y viene un gozo, una alegría, porque aunque no lo tienes, lo sabe que lo vas a tener. Entonces te Ajá. fuerzas para eso. Te fuerzas para eso y se te vuelve un gozo y una alegría. ¿El resto está escuchando todo esto? Sí, señora, así es. O si no, se te vuelve una carga. O sea, mucha gente, esa carga es tediosa, esa carga es más, se vuelve terrible, como la gotera que rompe la roca y no la hacha que rompe la roca. Pareciera que la hacha rompiera porque es fuerte, porque es hierro y con fuerza rompo la roca y resulta que termina la hacha dañándose. ¿Ah? Pero esa pequeña gota endeble, sin fuerza, esa pequeña gota sin todo eso, ¿qué hace esa pequeña gota? Siendo perseverante y pegando en el mismo lugar, ¿sí? Continuamente termina rompiendo la roca. Termina rompiendo la roca. Entonces, esa perseverancia te puede llevar a un tema de desidio. En cambio, lo otro, la armonía, te da ese gozo para esperar, porque sabes que es una realidad. Baruch Hashem, bendito sea el Padre. Entonces, ahí vamos. Entonces, una cosa es la prueba y otra cosa es la consecuencia del pecado o lo que produce el pecado para poderlo corregir. ¿Correcto? ¿Correcto, señores? Sí, maestro. ¿Alguien más? Maestro, ¿Alguien más? sí, ¿Sí? yo quería decir un aporte y es que creo que cuando uno ha crecido espiritualmente, la prueba, cuando se presenta, es una posibilidad de darse cuenta que no hay temor, sino que hay una fuerza para combatirla y sabiendo que el Padre está contigo dándote lo que necesitas. ¿Sí me entiendes? Porque antes la Eso es prueba lo se que... presentaba, antes Dale, la dale. prueba se presentaba y uno tenía mucho miedo y corría atormentado, ¿sí? Y no sabía qué hacer. Pero creo que cuando uno se conecta con el Señor, en ese crecimiento, la prueba se te aparece, pero tú ya la ves desde otro lugar, ¿sí? Entonces Y siento que y la enfrentas. y la enfrentas. No le temes ni le huyes, la enfrentas. La enfrentas y cuando la enfrentas te das cuenta que tiene un propósito con gozo, que es miel, que no es hiel, que es una miel deliciosa y no es una hiel amarga. ¿Sí? Que el Padre, por lo Ujú. que te ama, te presenta y te permite. Y entonces esto es lo que se vuelve como los escalones al cielo. Todo lo que se te vuelve como oportunidades. Entonces esas oportunidades, que son esas dificultades, que de alguna manera están ahí y vienen allí para probarte, tú las enfrentas con gozo y con alegría. Y esa es la diferencia del que crece y del que tiene un propósito para crecimiento
con aquel que va caminando por caminar. Baruch Hashem. Ese es el punto. Me alegro que se haya entendido y se esté entendiendo esto. ¿Listo? Gracias, maestro. Correcto. Aquí veo mucha gente. ¿Alguien más? Señor Arqui. Eu está ahí calladita. El señor Oscar. El señor Vanega. El señor Bonet. Correcto. Listo. Shalom Moreb. Shalom Shalom. Moreb. Shalom. ¿Qué te iba a decir? Está muy bueno todo, ¿no? Yo digo que en la vida, tanto con el Eterno como en la vida secular, las pruebas son importantes para uno poder escalar. Y es lo mismo que cuando uno está estudiando, ¿no? Siempre para uno pasar a otro nivel tiene que hacer pruebas o hacer exámenes o hacer quiz o hacer, bueno, los exámenes que tenga que hacer para poder pasar a otro año, a otro nivel. Y así pues, como el año tiene 365 días, si uno estudió todo este tiempo y de pronto le hicieron la prueba o el examen y no lo pasó, ¿qué hizo uno ahí? Perdió todos los 365 días del año porque no pasó la prueba, pero si la pasó, entonces ha ganado, ha escalado a un nivel más elevado. Lo mismo pasa con el Eterno. Las pruebas son muy importantes en nuestras vidas porque así nos ayudan, nos fortalecen espiritualmente y también nos ayudan a madurar. Y sí es importante uno saber cuando algo es una prueba o cuando en realidad es un pecado, ¿no? Para poder distinguir y poder definir qué va a hacer uno en ese momento. Pero sí son importantísimas las pruebas y también es importantísimo uno estar como alerta si es una prueba o si es que uno está cometiendo un pecado, ¿no? Como en malos pensamientos, en fornicación, adulterio, robo, bueno, o en las mentiras, en la ira, todas estas cosas. Entonces es bueno analizar esos puntos, si son pecados o son una prueba que el Eterno nos está dando. Pero sí, las pruebas son muy necesarias para nosotros poder madurar espiritualmente. Excelente, excelente, sí. O sea, inclusive como decía Luz, cuando tú ya ves esto desde el ángulo correcto, entonces ya no le llamas todo prueba y no te asusta, sino que lo enfrentas con madurez, ¿correcto? Enfrentas con madurez, con fundamento. Y cuando ya enfrentas, ya te das cuenta que, wow, que la cosa no es tan complicada. No es tan complicada. Ahora lleguemos hasta aquí. Esto es kinder, ¿no? Esto es kinder. Kindergarten. Entonces, si el pecado que produce ese deseo y que da luz la muerte siendo el pecado siendo consumado al lado de la muerte, entonces la muerte como tal es un resultado del pecado. Por lo tanto, el pecado se puede corregir. ¿Cómo se corrige? Con la rectificación, poniéndole la raíz del hacha al árbol que produce ese pecado. Lo que produce el pecado es la mentira. Tenemos que escarbar qué hace que seamos mentirosos, qué hace que seamos adúlteros, qué hace que seamos promiscuos, qué hace que seamos. No es el diablo que te hace. Por eso la religión está embotada, enclaustrada, porque ha buscado excusa, porque ha buscado una motivación externa para no asumir responsabilidad. Y eso es lo que vemos en el libro de Génesis. Cuando el Eterno le dice a Adán, ¿sí?, que lo que le está diciendo y lo confronta, Adán no es capaz de asumir su culpa. Adán no es capaz de asumir su responsabilidad, sino que exime su responsabilidad delegando su culpa y dice, la mujer que me diste, ella fue la que me dio. O sea, después, en vez de asumir, yo cometí esta falta, no fui suficientemente varón, no fui claro con esto, ¿sí? Le termina echándole la culpa al Eterno, diciéndole, la mujer que me diste ya la me dio. Y cuando el Eterno confronta a la mujer,
y le dice a la mujer que ella comió, la mujer sigue el mismo ejemplo del marido de Adán, y entonces le dice, a la serpiente me dijo, me dio, no asume su responsabilidad, sino que delega o transmite su irresponsabilidad a la serpiente. Y cuando me imagino que la serpiente fue confrontada, no tuvo a quien echarle la culpa. Y es por eso que ellos se colocaron hojas de higuera que representan la justificación. Entonces, me parece que el problema está en la justificación. Tenemos que ver qué nos está produciendo esto. ¿Qué nos produce? Pero la higuera es figura de Israel. Correcto. Sí, es una figura profética, sí, señor. Pero aquí O sea, aparece es la justificación. Sí, claro, esa es la hojita de higuera. Y aparece aquí con eso, dándonos las bases fundamentales ahí, para hablar de que a través de Israel venía aquel justo que no iba a justificar las naciones, ya que Adán representa a las naciones que no está asumiendo responsabilidad. Así que las naciones en general está siendo irresponsable, ¿sí? No asumiendo su responsabilidad y delegando sus cosas. Entonces, por eso la higuera va a hacer eso. ¿Ves? Baruch Hashem. More, Señora, pero hola. ahí digamos, uno cómo se relaciona ahí el dolor y el sufrimiento. Por supuesto, el pecado pues trae, digamos, dolor y sufrimiento, y el Señor Yeshua HaMashiach pues recoge, digamos, como ese dolor que trae el pecado, pero esa justificación, pues, eh, lo digo también desde mi experiencia, que cuando uno comete una falta, uno sabe que está mal, pero uno quiere evitar a toda costa como el dolor, como el sufrimiento. Sí, claro, Y claro. hay también hay como una tensión ahí muy fuerte porque la prueba, no sé cómo, pero implica un grado de sufrimiento, de dolor que uno también quiere evitar. Y creo que también por eso uno confunde la prueba con la consecuencia del pecado. Pero si te das cuenta, Pati, que es más de información y desinformación en ese punto. Sí, claro. Correcto. Entonces, primero corriges eso. Esa desinformación, el hombre trata siempre de evitar el dolor y el sufrimiento. Es lo que es la causa, la causa del pecado, o sea, de la falta, pues, ¿sí? Trae ese dolor. Y ese dolor y ese sufrimiento se resume en un solo punto, que es ausencia del amor de Dios. No porque el amor de Dios no nos ame ni no esté, sino porque por esa desobediencia como si nos extraemos, como si impedimos que eso nos cobija, eso nos llegue. Cuando sepamos por la información clara que cuando fallemos aún su amor está, ¿cierto? Y su amor existe y su perdón ya está, entonces buscamos otra vez esa comunión, que es lo que nos da esa comunión, que nos dé esa paz para que no haya el dolor y el sufrimiento. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, pero el pero es, pues volviendo otra vez a Job, pues esa prueba es terrible, sí, aunque sea un entrenamiento, es supremamente dolorosa, eso por un lado. Y por otra parte, cuando uno ve la historia del Señor Yeshua HaMashiach, pues uno encuentra que termina con tanto dolor que, digamos, yo sí me pregunto, ¿no? Señor, algún día yo tendré que sufrir algo así. No sé, seguramente mi concepción muy religiosa lo asocio así, de que si uno sube de nivel, mayor va a ser la prueba, o eso como es, More. Correcto, es correcto. Al subir el nivel, mayor es la prueba, pero mayor es la recompensa. Entonces, por eso Pablo presenta la recompensa, ¿sí? Dice, puesto el gozo, pasó lo oprobio y el sufrimiento.
Pablo presenta la recompensa y dice que este problema momentáneo, esta tribulación momentánea, no es comparada con la gloria venidera, porque él tiene más puesto en el gozo que en el sufrimiento. Él tiene más puesto la situación en resolver problemas que en el problema. Cuando uno ve la cosa desde ese punto de vista, entonces cualquier cosa que se pase o cualquier cosa que hayamos que pasar, lo pasamos con esa alegría, con ese gozo, o sea, como con ese propósito. Los años que estuvo preso y estuvo en Egipto, José, o sea, todo lo que sufrió y pasó y lo sometió, lo hizo con un solo propósito. Dice, para provisión de mi pueblo y de mis hermanos y de mi Padre el Eterno me envió. O sea, lo que me toque pasar lo paso solamente por ser la provisión para ellos. Entonces, esa es la clave y esa es la medicina para eso. Sí, sí me estoy dando a entender, para todos, esa es la clave y esa es la medicina. ¿Por qué? Porque de la otra manera lo sentiríamos en carne y hueso y al sentirnos ahí posiblemente nos haga desistir. Cuando Yeshua lo vio de esa manera, dijo, dura es esta prueba. Si quiere, pásala de mí. Por favor, no quiero pasarla, no quiero estar en esta situación. Si hay otra forma de hacer esto, de cumplir esto, no quiero yo pasarla por esta. Pero cuando vio que no era posible la otra, entonces dijo, bueno, hágase tu voluntad, mano la mía, que dándonos a entender, listo, o sea, lo hago porque tú me lo mandas y eso me produce gozo, obedecerte a ti, no porque yo quisiera hacerlo de mi manera. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, pero ese sería como el sentido más alto del servicio, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno encuentra su propósito, cómo Dios lo llama a uno a servir, es cuando uno puede superar las pruebas. Es la única manera, Pati, la única manera que es hallar el propósito de esto, de eso. Pero obvio que no hay un propósito en el pecado. Obvio que no hay un propósito en la maldad. Ahí solamente hay deleite y sufrimiento y tortura. ¿Ves? Ahí no hay, pero la otra sí tiene propósito. O sea, el cambiar las cosas que traigo situaciones adversas a mi vida, puedo cambiar esa situación adversa para poder traer gozo y alegría. Y al cambiar esos conceptos, entonces alcanzo un propósito. Y alcanzar un propósito, veo una meta. Y por esa meta es que lo hago. Lo mismo lo haría un hombre empresario, lo mismo lo haría en todas las áreas, lo podemos mirar a mí. Solo tienes que mirar la meta. Si tú no miras la meta, desiste. Porque solamente vas a ver que a ti te atacan, que a ti te llaman, que tú eres el problema. Pero si tú miras una meta y miras un propósito, entonces alcanzas algo mucho más grande y entonces te enfrentas a todo y enfrentas las cosas y pones la cara y pones el pecho y cuando ya lo pones, ya te das cuenta que es más fácil y hay soluciones que cuando no quieres enfrentarlo, que inclusive es oscuro y es doloroso. ¿Mm? Y es muy, muy doloroso, porque eso es lo que produce esto, dolor y ausencia. Es más, me atrevo a decir que el dolor es la misma ausencia. O sea, la ausencia del amor y de la presencia divina es lo que produce ese dolor. ¿Sí me estoy dando a entender? No es Sí, otra señor. cosa, no es otra cosa más. Es esa ausencia de ese amor. Pero cuando tú tienes ese amor y esa presencia divina ahí, y eso me atrevo a decir porque, ¿por qué me atrevo a decirlo? Porque sé, y lo digo con certeza, que uno de los problemas de la Keilah de hoy es esa ausencia de la presencia divina. Ahora tenemos ese conocimiento, ahora tenemos ese argumento, ahora tenemos esa retórica, ahora tenemos todo lo que queramos, pero tenemos una ausencia ¿de qué? De la presencia divina, de esa comunión. Y esa More, ausencia, ahí entonces, sí, perdón. y esa More, ausencia, sí. señora, esté tranquila, termino la idea y tiene la palabra. Sí, Y esa ausencia de la presencia divina, que es comunión, que es relación, que es intimidad, que es secreto con él, es que nos evita el dolor y la tristeza. Tienes la palabra, Pati.
No, es que cuando le escuchaba pensaba en Esteban cuando lo estaban apedreando, Sí, que claro. pudo ver cómo se abrían los cielos. Eso a uno le parece totalmente absurdo, ¿no? Sí, claro. Que lo están apedreando, uno piensa en una situación así, es una situación tan angustiosa frente a la muerte, el dolor de las piedras, pero como poder llegar a ese nivel, pues eso es algo, mm, no sé cuál es el término, pues poderoso, de amor, pero creo que Inexplicable para nosotros. Inexplicable para nosotros con lógicas. Pero, pero el texto nos deja ver que las piedras ya no le dolían, ya el dolor ya no existía. Sí, y aunque estaba derramando sangre, y aunque sus huesos se estaban partiendo, y aunque ellos estaban con todo el odio, y él estaba recibiendo todo ese odio, de él lo único que salía era amor. Amor y perdón para ellos. Amor y perdón para ellos. Y entonces pudo ver los cielos abiertos, porque lo pudo abrirlo. Es la única manera de abrirlo. Lo pudo abrir y vio a quien estaba sentado, en dónde estaba sentado, y pudo entender todo esto, Pat. Es así. Es complejo y es bastante complejo, pero cada vez que me acerco a ese pasaje y veo esa realidad, digo, wow, wow. O sea, me veo tan chiquito y los veo tan grandes a ellos, pero me anima a caminar hacia como ellos caminaron. Me motiva a caminar como ellos caminaron, a hacer lo que ellos hicieron. O sea, yo sí me lleno de esa fuerza, de esa fortaleza, me lleno de esa alegría. ¿Ya? Hemos avanzado hoy, señores, en el hogar, en lo individual, en la empresa, en el trabajo. Las pruebas vienen por cambiar las prioridades y es cambiar esas prioridades que usted ve siempre que las cambiaron, PIN les llegó, PIN les llegó, PIN les llegó, ¿sí? Y lo otro es por no corrección, que esa es ya unas consecuencias. Al no corregir hay unas consecuencias y esas consecuencias pues producen otro tipo de situaciones complejas, difíciles. Y eso es lo que da y le llamamos. Si el pecado también se le puede decir hoy un antivalor, ¿sí? Claro que hay gente que convive con eso, como que convive con el pecado, pero, pero sus ojos no le brillan, su espíritu no produce ese gozo. Si se dan cuenta, es diferente un hombre que tiene vida, un hombre, una mujer que tiene vida espiritual, que está conectado con su ser interior y con el cielo, a una persona que está solamente viviendo, así sea religioso, así lea la Biblia, así predique en la amargura, en el odio, en el rencor, en el chisme, en la murmuración. No brilla, no hay un brillo, ahí se debe, no hay un brillo en sus ojos, no hay un rostro, un brillo en su rostro, porque es resultado. Ese es el otro punto que quería explicarle. Es un resultado de la vida que está viviendo. Y es una vida opaca. Es lo que traduce tristeza y dolor. Y puede hablar muy bonito, puede hablar muy lindo, pero hay tristeza y dolor y angustia. Y angustia. Más las personas que están en este proceso de corrección, de edificación, de transformación, hay gozo, alegría, inclusive por las dificultades que esté pasando. Uno no entiende cómo estos judíos en la Segunda Guerra Mundial iban cantando a los hornos, cantando a la muerte, cantando de gozo y alegría. O sea, yo creo que los alemanes quedaban locos. Mientras todo el mundo lloraba y gritaba que iban a morir, que ya la muerte, estos llegaban a los hornos cantando. ¿Y sabes cuál era el punto? Porque encontraron un propósito, porque encontraron un plan, porque ahí no terminaba la vida, porque el horno y la candela y los alemanes no le estaban arrebatando prácticamente nada. Ya habían logrado algo, lo estaban dando. Lo único que lo estaban era eliminando de este plano, pero habían logrado algo en su ser. Y eso es lo bonito. Y eso es lo bonito de esto. Por eso los pongo ahorita. Encontrar eso. Baruch Hashem. Señores, ¿tienen pregunta? ¿Tienen pregunta? ¿Tienen inquietudes? Inclusive acepto las quejas, las reclamos y las siguientes.
Baruch Hashem. Sí, claro. Y tenemos que continuar, porque el pecado se puede corregir y podemos vencer la muerte. Para allá, yo quiero mañana avanzar con ese. Continuamos desde aquí y podemos avanzar, abrir otro temita más de lo que Edemí preguntó hoy. Mañana voy a darle otras líneas más. No puedo así de todo porque tengo que ir creando la necesidad y avanzamos para que tengamos la motivación. Mire, ahorita se va a abrir vuelta el sistema. Mañana confección y ya dijo el gobierno, confección y construcción inicia. Turismo, estudios no, aglomeraciones casi no, pero eso poco a poco van a ir abriendo, pero este es el momento que tenemos que tener más cuidado todos, sabiendo que si nosotros cumplimos con el Padre y somos correctos y somos justos, el Padre es el que se encarga de abrir las cosas. Los estudios, antes, a medio año, yo creo que los colegios ya están vueltas en sus lugares y las universidades. Entonces, hagamos que las cosas se nos den y no vamos a dejar este nivel de estudio por internet que tenemos, no lo vamos a dejar y cuando nos permitan, pues nos congregaremos. Baruch Hashem. Por favor, tienen 10 minutos más para preguntar o aportar, que es muy bien. ¿Listo? 8:30 paramos. Denle pues. Baruch Hashem. Cuéntenme. Señores, cuenten. Si no hay más preguntas, pues entonces hacer otras actividades. Inquietudes, quejas, recuerden que nada de esto es de la noche a la mañana. Cuando tú coges el teléfono y hablar mal de alguien, lo estás haciendo premeditado. Así sea por lo que sea. Cuando tú te levantas y adulteras, está siendo premeditado. El adulterio es premeditado. La mentira es premeditada. Entonces, pongámosle raíz, la hacha a esa raíz, lo que produce eso, lo que está haciendo eso, y vamos a corregir eso, porque no podemos continuar con eso. ¿Correcto? Oremos al Padre entonces. Ya veo que no hay más preguntas. Si tienen preguntas, aquí estoy. Abacados, te damos toda Rabá, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. A ti, el único Elohim verdadero. Y a nuestro Adón Yeshua, a quien tú enviaste. A aquel ejemplo, aquel hombre que nos dio su amor, porque el más grande amor es el que da la vida por sus hermanos. Cuando no teníamos nada, Él nos dio todo. De su riqueza nos dio a los pobres para que podamos dar a los otros. Nuestra pobreza espiritual ahora tenemos y alcanzamos y te damos la gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que